Les doy nuevamente entonces la bienvenida para este segundo semestre del 2016. Me presento oficialmente, mi nombre es Alejandra Rodríguez, los voy a acompañar en las clases de los martes, jueves a las 10 de la mañana en el curso de matemáticas. Vamos a dar inicio entonces. Primero vamos a dar una mirada a cómo se va a manejar la evaluación del curso de matemáticas. Nuestro curso de matemáticas se va a evaluar mediante 3 exámenes cortos o quizzes que van a tener una ponderación del 10% cada uno en la evaluación total del curso. Vamos a tener también 3 exámenes parciales, cada uno de ellos con una ponderación del 20% en la evaluación del curso. Y finalmente vamos a completar nuestro 100% en la evaluación con un taller o seguimiento que va a estar conformado por un compendio de puntos, ejercicios que recogen todas las temáticas que vamos a desarrollar durante el curso de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Nuestro primer quiz sería en la clase número 5 y en este quiz se va a evaluar los contenidos que desarrollemos en la clase número 1 y en la clase número 2, ¿sí? Los quizzes cortos van a ser exámenes que van a tener una duración de máximo 30 minutos, ¿sí? La duración va a ser más o menos entre 20 y 30 minutos. Y los exámenes parciales van a ser exámenes cuya duración va a ser de 1 hora. Entonces, el examen parcial número 1 lo realizaremos en la clase número 11 y este examen evaluará los contenidos desarrollados en la clase de la 1 a la 9. Continuaremos entonces con el proceso de evaluación. Nuestro segundo quiz lo realizaremos en la clase número 16. Este quiz evaluará los contenidos de las clases 10 y 12. Y nuestro parcial 2, que será en la clase número 21 y evaluará los contenidos desde la clase 10 hasta la clase 19. Finalmente haremos entonces un tercer y último quiz en la clase número 26, que evaluará los contenidos desarrollados en las clases 20 y 22, para terminar con el parcial 3, parcial final, en la clase número 32, en donde se evaluarán los contenidos desarrollados en la clase 20 a la 31. Este mismo día se terminará entonces de completar el conjunto de ejercicios que conforman el taller de seguimiento, cuya entrega será también para ese día, la clase 32. Teniendo ya conocimiento de cómo vamos a manejar la evaluación de nuestro curso de matemáticas del programa Vamos para la Universidad, vamos a dar inicio entonces al desarrollo teórico de la primera temática que está planeada para la clase número 1, la cual es en este instante, ¿cierto? La cual hemos comenzado. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a empezar entonces a hablar de las razones y las proporciones. Vamos a definir inicialmente qué es una razón, vamos a dar ejemplos de razones en un contexto matemático y vamos a definir cómo se conforma entonces una proporción, qué características y qué propiedades tiene una proporción y cómo podemos solucionar problemas de aplicación a las razones y a las proporciones, trabajando por medio de reglas de 3, en una primera mirada trabajando con reglas de 3 simples y luego trabajando con reglas de 3 compuestas. Vamos entonces a definir qué es una razón. Una razón de 2 números, llamémoslos A y B, se define como el cociente que resulta de dividir el número A entre el número B. ¿Cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir A sobre B y lo vamos a leer A es a B, ¿sí? Es decir, hay elementos, ¿sí? Hay A elementos de un conjunto A y hay B elementos de un conjunto B que están relacionados en la forma A a B, ¿sí? Eso va a ser una razón. Por ejemplo, podemos en un contexto
de estudiantes en el aula, hablar de razones. ¿Cómo lo podemos aplicar? Consideremos un aula de clase en donde hay un total de 12 mujeres y hay un total de 24 hombres, ¿sí? Si quisiéramos formar una razón entre el total de hombres y el total de mujeres en ese aula de clase, entonces una forma de plantear una razón sería 24-12, en donde estaríamos dando cuenta precisamente de que por cada 24 hombres que hayan en el grupo hay 12 mujeres. Y esa sería una primera razón que podríamos analizar en el contexto del aula de clase, en donde se tienen 12 mujeres y 24 hombres. En algún momento podemos hacer la razón o analizar la razón recíproca, es decir, relacionar cuántas mujeres hay por cada hombre, ¿sí? Y entonces diríamos que la razón de mujeres a hombres entonces podría ser 12-24, dado que por cada 12 mujeres hay 24 hombres. Con este mismo contexto podemos generar muchísimas más razones. Supongamos que vamos a generar una razón en donde estemos relacionando el total de estudiantes, hombres y mujeres, con respecto al total de hombres o con respecto al total de mujeres. Podríamos en algún momento pensar, dado que en nuestro ejemplo particular hay un total de 36 estudiantes en el aula de clase, podríamos pensar que una razón que relacione el total de mujeres con respecto al total de integrantes en el aula de clase podría ser de 12-36. ¿Qué significa esta razón? Que por cada 12 mujeres que hay en el aula de clase hay 36 estudiantes. O podemos relacionar también el total de hombres con respecto al total de estudiantes. En ese caso diríamos que vamos a usar la razón de 24-36. ¿Qué significa eso? Que por cada 24 hombres hay 36 estudiantes en el grupo, ¿sí? Y en cada uno de los casos estamos relacionando dos cantidades A y B que pertenecen a diferentes conjuntos. En este primer ejemplo, 24 sería la cantidad que pertenece a un conjunto específico. Para nuestro ejemplo, el total de hombres. 12 sería la cantidad que pertenece a otro conjunto específico, para nuestro ejemplo, la cantidad de mujeres, y así sucesivamente podríamos generar varias razones en donde analicemos la relación de dos cantidades que pertenecen a diferentes conjuntos. ¿Eso está claro hasta allí? Ok. Resulta que en ese proceso de analizar razones en un contexto matemático, resultan situaciones en las que es posible analizar razones cuyo valor es exactamente el mismo, ¿sí? En ese caso, cuando analicemos que tenemos dos razones que arrojan el mismo valor numérico, entonces podremos estar diciendo que estamos ante una proporción. En este momento vamos a definir ¿qué es precisamente una proporción? Cuando hablamos de una proporción en un contexto matemático, estaremos relacionando la igualdad entre dos razones, ¿sí? Es decir, si A sobre B es una razón ya establecida y C sobre D es otra razón ya establecida, para las cuales hemos analizado que arrojan el mismo valor, es decir, son unas razones iguales, entonces podemos escribir matemáticamente la expresión A es a B como C es a D. Y estaríamos entonces relacionando dos razones que se comportan de manera igual. Para nuestro ejemplo anterior, en el caso en que hacíamos el análisis de la razón entre hombres y mujeres en el aula de clase y decíamos que la razón era de 24-12, dado que por cada 24 hombres habían 12 mujeres, podemos encontrar en este preciso instante otra razón que sea igual a la razón en pantalla 24/12. ¿Cuál sería
una razón que podríamos encontrar. Una razón que podríamos encontrar sería, por ejemplo, la razón de 12 a 6. ¿Sí? La razón de 12 a 6 es una razón que es exactamente igual a la razón 24 a 12. ¿Cómo podemos llegar de 24 a 12 a la segunda razón de 12 a 6 o viceversa? Pues si lo miramos de izquierda a derecha, lo que haríamos es un proceso de simplificación de fracciones, y si lo miramos de derecha a izquierda, lo que estaríamos haciendo es un proceso de amplificación de fracciones. ¿Sí? Es en este momento, cuando tenemos una igualdad entre dos razones, cuando consideramos que esa expresión toma el nombre de una proporción. ¿Qué se cumple en toda proporción? Siempre, en toda proporción, se cumple que el producto de los extremos, en este caso y para nuestro ejemplo en pantalla, el número 24 y el número 6, el producto entre ellos es exactamente el mismo valor o arroja el mismo resultado que el producto entre los medios de esa proporción, es decir, entre el número 12 y el número 12. En toda proporción siempre se va a cumplir que el producto de extremos es igual al producto de medios. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que estamos ante una proporción? Cuando en efecto verifiquemos que esos productos sí se comportan o sí arrojan los mismos resultados. En nuestro caso, 24 por 6 es un número que arroja como resultado 144, y 12 por 12 también arroja un resultado de 144. ¿Sí? Hay ejercicios en un contexto matemático en donde nos piden verificar si una igualdad de fraccionarios es o no una proporción. ¿Qué se tiene que hacer en ese proceso? Verificar que el producto de extremos sí coincida con el producto de medios. Cuando eso ocurre, entonces diremos que esas razones sí son iguales y que en efecto lo que tenemos sí es una proporción. ¿Eso está claro? Ok, excelente. Cuando estamos hablando, y todo es una cadena, ¿cierto? Es una construcción de conceptos. Hemos definido qué es una razón, ya tenemos claro entonces en qué momento estamos hablando de proporciones, y lo que vamos a hacer ahora es caracterizar, ¿sí? Caracterizar el comportamiento de dos o más magnitudes, ¿sí? En un contexto de la proporcionalidad. Entonces vamos a mirar y vamos a aprender a identificar cuando dos o más cantidades se comportan de una manera directamente proporcional o inversamente proporcional. Vamos a comenzar analizando precisamente qué es lo que significa, qué interpretación tiene matemáticamente cuando hablamos de que unas ciertas magnitudes tienen un comportamiento directamente proporcional. Vamos a analizar qué es lo que ocurre allí. Vamos a decir que dos cantidades son directamente proporcionales cuando la multiplicación de una de ellas por un número dado cualquiera hace que la otra cantidad quede multiplicada exactamente por el mismo número, por la misma cantidad, ¿sí? Es decir, una vez tengamos esos valores que hemos obtenido al multiplicar cada magnitud por una misma cantidad numérica, lo que vamos a analizar es que el cociente entre esas magnitudes se mantiene constante, ¿sí? Vamos a ejemplificar esa definición de cómo caracterizar precisamente que dos magnitudes sean directamente proporcionales. Vamos a considerar, a manera de ejemplo, el caso en el que los óvalos de la fila superior representen el número de manzanas que podemos comprar en la tienda, y los óvalos de la fila inferior van a representar el precio que cuestan esas manzanas que vamos a conseguir en la tienda.
y vamos a comenzar generando una relación, una razón entre esas dos magnitudes, número de manzanas con precio de las manzanas que vamos a conseguir. Entonces, consideremos el caso en el que una manzana nos cueste 500 pesos. ¿Sí? Tenemos allí una razón, ¿sí? Una manzana cuesta 500 pesos. Podemos plantear la razón 1 sobre 500 o 500 sobre 1, según sean las necesidades y las intenciones del ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a pensar qué pasaría si amplifico esa cantidad numérica 1 en 5. O sea, si multiplico esa cantidad 1 por 5. Entonces ya no vamos a considerar una manzana, sino 5 manzanas, porque 1 por 5 da como resultado 5. Ahora, pensemos, si una manzana nos cuesta 500, ¿cuánto nos cuestan 5 manzanas? ¿Cuánto nos cuestan 5 manzanas? Tiene sentido, ¿cierto? 5 manzanas nos cuestan 2.500 pesos. ¿Qué le ocurrió a la cantidad inicial de 500 pesos para obtener el resultado final 2.500? ¿Qué le tuvimos que hacer a 500 pesos para obtener 2.500? Tuvimos que multiplicar esa cantidad de 500 por 5, ¿sí? Ahora, pensemos qué pasaría si en vez de comprar 5 manzanas, vamos a comprar 30 manzanas. Es decir, vamos a amplificar la cantidad 5 en 6. Vamos a multiplicar 5 por 6 y vamos a considerar ahora 30 manzanas. ¿Cuánto esperaríamos que nos costaran esas 30 manzanas? Muy bien, 15.000. Ese es el valor esperado, ¿cierto? Pero entonces analizamos. ¿Qué le tuvimos que hacer al valor inmediatamente anterior para obtener el resultado de 15.000? ¿Qué tuvimos que hacerle a 2.500 pesos para obtener 15.000? Multiplicar por 6. Muy bien. Ahora, consideremos que ya no queremos comprar tantas manzanas. Quiero comprar solo 10 manzanas. Es decir, voy a dividir esa cantidad inmediatamente anterior en 3, porque quiero comprar solo 10 manzanas. ¿Cuánto nos costarán 10 manzanas? 5.000. Y entonces, ¿qué operación le tuvimos que hacer al resultado inmediatamente anterior para obtener esos 5.000? Tuvimos que dividirla entre 3. Muy bien. Y si nuestro interés es comprar solo 2 manzanas, es decir, vamos a dividir la cantidad inmediatamente anterior entre 5, entonces ¿cuánto nos costarán 2 manzanas? 1.000. Muy bien. ¿Qué operación le tuvimos que hacer al resultado inmediatamente anterior? También dividirlo entre 5. Y entonces allí analizamos algo. Ya tenemos la razón entre cada una de esas cantidades. Es decir, una manzana nos cuesta 500, 5 manzanas nos cuestan 2.500, 30 manzanas nos cuestan 15.000, 10 manzanas 5.000 y 2 manzanas 1.000. Analicemos ahora cómo se comporta el cociente entre esas dos magnitudes. ¿Cuáles? Número de manzanas comparada con precio que cuestan las manzanas. Entonces, si analizamos el cociente, vamos a analizar cuánto da el cociente de cada una de esas magnitudes, y lo que vamos a darnos cuenta es que el cociente se comporta de manera constante, es decir, siempre
arroja el mismo resultado. Lo que estoy escribiendo en este momento es el resultado simplificado de cada una de esas razones que estamos considerando, ¿sí? Es decir, 1 dividido 500, pues el resultado es 1 dividido 500. 5 dividido 2500. Podemos simplificar esa fracción dividiendo cada término de la fracción entre 5. Y el resultado final es 1 sobre 500, ¿cierto? 30 entre 15.000. Podemos simplificar dividiendo cada una de esas partes de la fracción entre 30. Y el resultado es 1 sobre 500. Y asimismo lo hago con el cociente de 10 sobre 5.000 y sobre el cociente de 2 sobre 1.000. Y en cada uno de los casos que obtuvimos que el cociente entre las magnitudes se mantenía constante. Es esta la ejemplificación de lo que ocurre cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué hemos considerado? Hemos considerado la magnitud número de manzanas, la magnitud precio que cuestan esas manzanas, y hemos visto que cuando tenemos que multiplicar por una cantidad una de esas magnitudes, la otra magnitud se ve forzada a multiplicarse por la misma cantidad. En algunos casos lo que hicimos fue dividirla por una cierta cantidad y se vio forzada la otra magnitud a ser dividida también por la misma cantidad. Y en ese comportamiento nos dimos cuenta que el cociente entre las magnitudes se comportaba de manera constante. Es lo que decimos de manera coloquial que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambas magnitudes aumenten o cuando ambas magnitudes disminuyan en la misma proporción. ¿Qué significa de la misma proporción? Que si una magnitud aumentó porque se amplificó en 5, entonces la otra magnitud también aumenta porque también se amplificó en 5. Si una magnitud disminuye porque se dividió en 3 partes, la otra magnitud también disminuye porque también se divide en 3 partes. ¿Queda claro eso? Vamos ahora, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a caracterizar de una manera similar cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Ya no vamos a analizar la relación directa, sino una relación inversa. Vamos a mirar cuál es su característica, cuál es su propiedad cuando decimos que dos magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, vamos a decir que dos cantidades son inversamente proporcionales cuando la multiplicación de una de ellas por un número dado cualquiera hace que la otra cantidad quede dividida por el mismo número, ¿sí? Es decir, lo que se va a mantener constante ahora es el producto entre las dos magnitudes, ¿sí? Ya no se va a mantener constante un cociente, sino un producto, porque ya no va a ocurrir que cuando una magnitud se ve amplificada, la otra también, sino que cuando una magnitud se ve amplificada, la otra se ve simplificada, ¿sí? Si multiplicamos por una cantidad, una magnitud, a la otra la tenemos que dividir por esa misma cantidad. Vamos a hacer entonces el ejemplo y vamos a considerar, en nuestro caso particular, que los óvalos de la fila superior van a representar ahora el número de trabajadores en una obra y que los óvalos de la fila inferior van a representar el tiempo que tardan esos trabajadores en realizar la obra. Y vamos a medir ese tiempo en minutos, ¿sí? Entonces vamos a relacionar una cantidad de personas trabajando en una obra y el tiempo que van a tardar esas personas en terminar la obra. Vamos a comenzar suponiendo que contamos con 10 trabajadores que van a realizar un trabajo en 120 minutos.
es decir, en 2 horas. Vamos a considerar esa relación. 10 personas trabajando en una hora y van a tener un tiempo de duración en la hora de 120 minutos. Ahora, ¿qué pasaría si amplificamos el número de trabajadores en 5? Es decir, si consideramos ahora no 10 trabajadores, sino 50 trabajadores. Si tenemos más gente trabajando en la misma obra, ¿será que el tiempo que tarden en acabar esa obra es mayor o menor a 120 minutos? ¿Cuál será el tiempo que tardan esos 50 trabajadores en culminar la obra? El tiempo entendemos de una manera intuitiva que debe ser menor. Claro, si hay más gente trabajando en la misma obra, pues van a terminar más rápido, ¿cierto? Es menor. Ahora, ¿qué tan menor será el tiempo? Resulta que el tiempo va a ser de 24 minutos. Van a tardar esos 50 trabajadores, muy bien, esos 50 trabajadores van a tardar 24 minutos en acabar la obra. ¿Por qué? Porque esa magnitud 120 fue afectada en una división entre 5, ¿cierto? Ahora, no consideremos tantos trabajadores, consideremos la mitad de trabajadores. Vamos a dividir esa cantidad 50 entre 2, o sea que voy a considerar 25 trabajadores. Si consideramos 25 trabajadores, ¿cuánto tiempo tardarán en terminar la obra? 48 minutos, muy bien. Porque ¿qué ocurrió? Claro, si 50 trabajadores, y se espera que todos trabajen con la misma intensidad, si 50 trabajadores se tardaron 24 minutos, pues la mitad de trabajadores se van a tardar el doble de tiempo, ¿cierto? El doble de tiempo, ¿qué significa eso? Que la magnitud 24, la cantidad 24, se vio afectada en un factor de 2 unidades, ¿cierto? Se vio afectada en un factor de 2 unidades. O sea, amplificamos el número 24 en 2. Y si consideramos, por ejemplo, 3 veces la cantidad de esos 25 trabajadores, es decir, consideremos 75 trabajadores en la obra. 75 trabajadores en la obra acabarán ese trabajo en más o menos de 48 minutos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esos 75 trabajadores terminarán la obra en más o en menos minutos? En menos de, muy bien, en 16 minutos. ¿Por qué? Porque esa cantidad 48 se vio afectada en dividida entre 3. Tuvimos que dividirla entre 3. Finalmente, si hacemos el último cálculo, supongamos que ahora vamos a considerar solo 15 trabajadores, es decir, vamos a dividir esa cantidad inmediatamente anterior entre 5. Y si vamos a considerar solamente esos 15 trabajadores, ¿cuánto tiempo tardarán 15 trabajadores en terminar la obra? 80 minutos, muy bien. Porque ¿qué le ocurrió a la cantidad 16? Se vio amplificada en un factor de 5. ¿Qué tenemos hasta allí? Tenemos una razón, ¿sí?, de varias cantidades que están relacionadas con número de trabajadores y tiempo que tardan en terminar la obra. Hemos relacionado que 10 trabajadores tardarán 120 minutos en terminar la obra, 50 trabajadores tardarán 24 minutos, 25 trabajadores tardarán 48 minutos, 75 trabajadores van a tardar solo 16 minutos y 15 trabajadores tardarán 80 minutos en terminar la obra. ¿Qué vamos a analizar allí? Que el producto entre esas magnitudes ya no es el cociente, sino el producto entre esas magnitudes se va a comportar de manera constante. ¿Qué resultado va a arrojar en cualquiera de los casos? 1200. En cualquiera de las situaciones,
el producto entre esas dos cantidades va a arrojar como resultado el valor numérico 1200. ¿Qué significa eso? Que cuando hemos analizado dos magnitudes en donde la amplificación de una de ellas hace que la otra cantidad se reduzca en esa misma proporción, o si reducimos una cantidad, eso hace que la otra magnitud se amplifique en esa misma proporción, lo que estamos logrando es que el producto entre esos valores que se pueden relacionar se comporta de manera constante. Es esa la definición de las magnitudes que se comportan inversamente proporcionales. De manera coloquial, ¿cómo se dice? Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando una de ellas aumente y la otra disminuya en la misma proporción, o viceversa, si una de ellas disminuye y la otra aumenta en la misma proporción. Recordemos que esa palabrita en la misma proporción lo que significa es que si una magnitud la hemos multiplicado por 5, entonces la otra cantidad la dividiremos entre 5. Si una magnitud la hemos dividido entre 2, entonces la otra la multiplicaremos entre 2. Y ese es el comportamiento entonces de las magnitudes que se comportan inversamente proporcional. ¿Eso está claro? Muy bien. Les mostraré varios ejemplos de situaciones en donde es fácil observar el comportamiento entre las magnitudes, ¿sí? Tenemos varios ejemplos en pantalla de magnitudes que tienen un comportamiento directamente proporcional en el caso del primer y tercer ejemplo, e inversamente proporcional en el caso del segundo y del cuarto ejemplo. Cuando estamos relacionando el salario de un trabajador y la duración de su trabajo, vemos que mientras más dure el trabajo, más dinero va a recibir el trabajador. Si ambas magnitudes aumentan en la misma proporción, la relación entre las magnitudes, salario del obrero y duración de su trabajo, se comporta de manera directamente proporcional. Además, analizamos las magnitudes velocidad y tiempo para recorrer un mismo camino. Vemos que mientras más rápido tengamos nuestro curso, menos tiempo vamos a tardar en llegar a un lugar específico. Si vamos más lento, más nos vamos a tardar en llegar a ese mismo lugar. Es decir, mientras una magnitud está aumentando, la otra disminuye y viceversa en la misma proporción. Por eso estas dos magnitudes tienen un comportamiento inversamente proporcional. De manera similar, y este sí, lo hemos analizado más o menos en el ejemplo anterior, número de obreros, de trabajadores y cantidad de trabajo realizado, ¿sí? Mientras más trabajadores hayan, más trabajo realizan y además podríamos analizar que menos tiempo tardan, ¿sí? Mientras más trabajadores, más cantidad de trabajo se puede hacer, pero menos tiempo tardan, ¿sí? Entonces, por eso estas dos magnitudes se comportan de manera directamente proporcional y las segundas dos magnitudes se comportan de manera inversamente proporcional. ¿Queda clara la relación entre cada una de esas magnitudes y su comportamiento directo o inverso proporcional? Muy bien. Una vez hemos esclarecido esa situación de cuando dos magnitudes tienen un comportamiento directamente proporcional o inversamente proporcional, cuando ya tenemos claro qué es una proporción y qué es una razón en un contexto matemático, entonces podemos pensar en solucionar problemas de aplicación a las razones y las proporciones. Resulta que esos problemas de aplicación que vamos a resolver, los vamos a resolver mediante la regla de 3. Y como su nombre lo dice,
es una regla, es una proporción que vamos a formar, en donde vamos a conocer posteriormente 3 datos de 4 que hay involucrados en una proporción, ¿sí? Por eso se llama regla de 3, porque vamos a conocer 3 datos de 4. Hay uno que va a ser variable, que va a ser incógnita, y es el que vamos a resolver en cada uno de los problemas de aplicación. Vamos a decir entonces que una regla de 3, ¿sí? Se llama regla de 3 a un problema en el que se busca el valor de una magnitud cuya relación con otras magnitudes es directa o inversamente proporcional. Resulta que en ese proceso de resolver problemas de aplicación con reglas de 3, nos podemos encontrar con los casos en donde analicemos solo 2 magnitudes y estaremos en el caso de reglas de 3 simples, porque lo que se plantea es una sola proporción, ¿sí? Una solita proporción cuando analizamos 2 magnitudes, o podemos estar en el caso de reglas de 3 compuestas, y es en donde analizamos más de 2 magnitudes, sean 3, 4, 5, las que sean, y entonces en el proceso de resolver la situación problema, lo que vamos a plantear son más de una proporción. Podemos plantear 2, 3, 4 y hasta más proporciones. De ahí que se diferencie entre regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? En lo que nos queda de clase, vamos a resolver problemas que involucren reglas de 3 simple, es decir, problemas en donde intervengan 2 magnitudes y su solución se plantee por medio de una sola proporción. En nuestra siguiente clase, en la clase del jueves, continuaremos con el trabajo de las razones y las proporciones, pero enfocándonos en las reglas de 3 compuestas, es decir, en donde intervengan más de 2 magnitudes y la solución esté dada por más de una proporción. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a comenzar analizando esta primera situación problema para posteriormente interpretarlo, plantearlo y resolverlo. Nuestro primer problema dice: si un auto tarda 3 horas en recorrer un camino a 50 kilómetros por hora, ¿cuánto tardaría en recorrer ese mismo camino, pero a 150 kilómetros por hora? ¿Qué es lo primero que vamos a tener presente? ¿Cuáles son las magnitudes que están en juego en nuestro problema? Porque en dependencia de las magnitudes que estén en juego en nuestro problema, podremos analizar si esas magnitudes se comportan de manera directa o inversa proporcional. Y en dependencia de cómo sea su comportamiento, plantearemos una proporción que nos permita dar solución al problema, ¿sí? Muy bien, la respuesta es 1 hora. Ahora vamos a explicar cómo llegar a eso. 1 hora, esa es la respuesta. Entonces, resulta que en nuestro problema intervienen 2 magnitudes. ¿Cuáles? La velocidad que lleva el auto, y la velocidad la vamos a medir, como lo dice nuestro problema, en kilómetros por hora. Y además intervienen también la magnitud tiempo, ¿cierto? Tiempo que tarda ese auto en recorrer ese camino. Y ese tiempo lo vamos a medir, como lo dice nuestro problema, en horas. Entonces miremos qué pasa. Recojamos los datos que conocemos de nuestro problema. Nos dicen que el auto tarda 3 horas en recorrer un camino con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Ese auto que va a una velocidad de 50 kilómetros por hora tardó 3 horas en recorrer un camino. La pregunta es:
¿Cuánto tiempo tardaría en recorrer ese mismo camino si fuese a una velocidad de 150 kilómetros por hora? Y entonces allí, si nos damos cuenta, tenemos 3 datos conocidos de 4 que hay en relación. Tenemos que analizar si el comportamiento es de manera directa o inversa proporcional para poder resolver la situación problema. Pensemos, si nosotros vamos a 50 kilómetros por hora y nos demoramos 3 horas, ¿será que si aumentamos la velocidad de nuestro curso, vamos más rápido, tardaremos más o menos tiempo en llegar al mismo destino, ¿cierto? Estamos considerando que va a llegar al mismo destino. Si aumentamos nuestra velocidad, pues nos vamos a demorar menos tiempo en llegar al mismo lugar. Es decir, hemos analizado en este momento que mientras la magnitud velocidad aumentó, porque pasó de 50 kilómetros por hora a 150 kilómetros por hora, la magnitud tiempo disminuye, porque pasa de 3 horas a un valor que es desconocido, pero del cual sabemos que es menor. Mientras una magnitud aumentó, la otra magnitud disminuyó en la misma proporción. ¿Cómo es la relación entre esas dos magnitudes? ¿Directa o inversa? Inversa. Entonces, cuando la magnitud sea inversa, entonces le vamos a poner una sigla IP. ¿Qué significa eso? Que la relación es inversamente proporcional. ¿Y por qué le vamos a poner esa sigla IP? Porque nos va a permitir recordar cuál va a ser el proceso en la solución de esa regla de 3. Y el proceso a seguir va a ser el siguiente. Vamos a considerar la razón dada por la magnitud que contiene la variable. Como la magnitud que contiene la variable es la magnitud tiempo, entonces vamos a considerar la razón 3ax, tal cual como está allí en nuestro problema. 3ax. Y como lo que necesitamos es generar una proporción, es decir, una igualdad entre 2 razones, la otra razón que va a estar dada por estas cantidades en la otra magnitud, la vamos a saber usar en dependencia de qué sigla hayamos puesto. Si pusimos que la relación era de manera inversamente proporcional, quiere decir que la razón que vamos a plantear en nuestra proporción es la razón inversa a la que hay allí. Mira que allí en pantalla tenemos una razón 50 dividido 150, pero es que nos dicen que la tenemos que poner inversa. Entonces, ¿cómo la vamos a plantear en nuestra proporción? 150 sobre 50. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Ahora, esta expresión es lo que ya definimos como una proporción, una igualdad entre 2 razones. Y dijimos que en toda proporción se cumplía que el producto de extremos era exactamente el mismo valor que el producto de medios. Entonces vamos a aplicar eso allí. Vamos a multiplicar los extremos. ¿Cuánto nos da el producto de 3 con 50? 3 multiplicado 50 nos da como resultado 150. Y el producto entre 150 y x nos da 150x. Ahora, nuestro objetivo desde un principio ha sido encontrar el valor para x. Porque la pregunta, ¿cuánto tiempo tardaría en recorrer ese camino con otra velocidad? Tenemos que encontrar a x. ¿Qué proceso debemos seguir para despejar esa variable x? ¿Qué proceso seguimos para despejar esa variable x? Enviamos ese 150 que está multiplicando la variable x a dividir al lado izquierdo de esa igualdad.
Entonces nos queda 150 dividido 150, cuyo resultado será 1, porque 150 dividido 150 da 1. Pero es que nuestra variable representaba horas. Entonces vamos a ponerle la unidad de esa variable, horas. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuánto tiempo tardaría en recorrer ese mismo camino a 150 kilómetros por hora? Tardaría 1 hora. ¿Eso está claro? Muy bien. Excelente. Vamos a analizar otra situación problema. Tenemos en pantalla la siguiente situación. Muy bien, esa es la respuesta. El siguiente problema dice, si a un obrero le pagan 30.000 pesos por trabajar 6 horas, ¿cuánto le pagarán si trabaja 12 horas más en las mismas condiciones? Si él trabaja 6 horas, le pagan 30.000. ¿Cuánto le pagarán si trabaja 12 horas más? ¿Cuánto le pagarán? Muy bien, le pagarán 90.000. Ahora, ¿cómo llegamos a esa respuesta? ¿Cómo llegamos a la respuesta de que al obrero, si trabaja 12 horas más, le van a pagar 90.000? ¿Cómo llegamos a ese dato? Hay que analizar las magnitudes que están en juego en nuestro problema. ¿Qué magnitudes están en juego en nuestro problema? Salario y tiempo. Muy bien, excelente. Entonces decimos que tenemos una magnitud, salario, que la vamos a medir en pesos, y tenemos otra magnitud, tiempo, que la vamos a medir en horas. Y analizamos cuál es ese comportamiento entre el salario y el tiempo. Sabemos del problema, condiciones iniciales del problema, que el obrero va a recibir 30.000 pesos si trabaja 6 horas. Ahora me dicen, ¿cuánto le pagarán si trabaja 12 horas más en las mismas condiciones? Que trabaje 12 horas más significa que ¿cuántas horas va a trabajar? $18. Muy bien. Y la pregunta es, ¿cuánto le pagarán si trabaja 18 horas? Hasta allí, esa es la interpretación del problema. Pero necesitamos analizar si el comportamiento de esas magnitudes es directa o inversamente proporcional. ¿Qué esperamos nosotros? Que si por 6 horas nos pagan 30.000, por 18 horas nos paguen más. Eso es lo que se espera, ¿cierto? O sea que mientras la magnitud tiempo aumentó de 6 a 18, la magnitud salario se espera que también aumente. O sea que la relación es directamente proporcional. ¿Cómo vamos a plantear entonces la proporción? Vamos a considerar la razón tal cual como está allí en nuestra interpretación, 30.000 dividido X, y lo vamos a igualar a la razón directa, tal cual la tenemos allí, 6 a 18. ¿Eso está claro? ¿Está claro hasta allí el proceso? Y luego vamos entonces a despejar esa variable X, ¿sí? Vamos a despejar esa variable X y lo que obtenemos es que el número 18 pasa a multiplicar con 30.000 y el número 6 pasa a dividir. Y antes de hacer todos esos cálculos vamos a simplificar. Vamos a sacar sexta
al número 6, cuyo resultado sería 1, y vamos a sacar sexta al número 18, cuyo resultado sería 3. Entonces, ¿cómo quedan finalmente los cálculos? 30.000 por 3, 90.000. 90.000 es el valor que hemos encontrado para la variable X. ¿Qué podemos contestar a la pregunta? Podemos contestar que si el obrero trabaja 12 horas más, va a recibir una paga de 90.000 pesos. ¿Eso está claro? Muy bien. Entonces, les voy a proyectar a partir de este instante un conjunto de 5 ejercicios que están propuestos para que ustedes continúen en la discusión grupal, ¿sí? Cada profesor con sus estudiantes en el aula trabajan los ejercicios que les voy a proyectar. Yo los voy a estar acompañando durante 25 minutos más, por si requieren de algún apoyo, soporte, explicación con alguno de los ejercicios propuestos. Les agradezco muchísimo por la asistencia, la participación y la buena disposición en la clase de matemáticas, y les doy nuevamente la bienvenida a este segundo semestre de las clases de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Hasta pronto.